Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un verdadero placer que esté con nosotros en una edición más de Contacto Salvadoreño y de la señal de ITV El Salvador. Queremos saludar a nuestros amigos que nos sintonizan a través de nuestras multiplataformas, Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube, y a los salvadoreños que están en el exterior y que nos ven a través de Tele El Salvador, la señal sin fronteras, y que en distintos lugares de los Estados Unidos ustedes nos están viendo y siempre está muy pendiente de toda nuestra programación y principalmente de los programas que nosotros le traemos. Hoy continuamos con nuestra serie de los debates para conocer más sobre el pensamiento que tienen cada uno de los candidatos a alcaldes y diputados de los distintos partidos políticos sobre la situación del país y las apuestas que se tienen al llegar a los cargos públicos. Hoy, y como lo hemos estado anunciando a través de nuestras redes sociales, les presento a nuestros dos invitados. Hernán Carrasco, candidato a diputado por el departamento de San Salvador con el partido Vamos, a quien le damos la bienvenida. Un gusto. No, un gusto para mí estar con ustedes y agradecerles también la oportunidad, sobre todo porque el debate es bueno, el debate ayuda también a las personas, a los que en determinado momento pueden tomar una decisión, a conocer a cada uno de los candidatos, sus ideas, todo lo que está en torno a ellos. No digo sus propuestas porque no es el momento que otorga la ley, pero sí es una manera de interiorizarse más con el candidato, así que es una buena oportunidad. Un gusto que haya aceptado la invitación y esté con nosotros. Y también les presentamos a Willy Ventura, candidato a diputado por San Salvador con el partido Nuevas Ideas. Un gusto, Willy. Un gusto, Alexis, gracias por la invitación. Un gusto, Hernán. Y bueno, un gusto a todos los que nos están sintonizando a esta hora. Buenas tardes, espero que estén con su cafecito para que presencien este debate y también los que nos van a ver ya en la repetición pues, del programa, ¿verdad? Un saludo y buenas tardes. No, ya le pidieron el cafecito. Yo ya, sí. Un gusto de verdad a ambos que han estado con nosotros. Bueno, como recordarán muchos de nuestros amigos que han estado pendientes siempre de ITV y de Contacto Salvadoreño, a ambos candidatos los tuvimos ya hace un par de meses conociendo su perfil. Hoy ya vienen a iniciar con esta serie de debates y les invitamos a que ustedes siempre formen parte de esta conversación. Para ello tiene diferentes opciones, nos puede enviar sus preguntas y comentarios a través de Facebook, Twitter y de nuestro canal de YouTube de ITV El Salvador, que es muy visto y que sabemos que siempre interactúan también con nosotros a través de esta plataforma. También a nuestros cerca de 300,000 seguidores que tenemos en Facebook, así que un verdadero gusto y los esperamos que también compartan esta transmisión a través de las redes sociales. Para nuestros amigos que nos sintonizan por primera vez, conocer un poco la descripción y a qué se han dedicado nuestros dos invitados. Y comenzamos con Hernán, si nos hace una reseña de su perfil, nos comenta un poco también cómo surge ese deseo de iniciar en la política y tener esa primera participación. Como no, Alex, bueno, la verdad que yo me he desarrollado en los últimos años también en el periodismo deportivo, que es donde quizás tenga un poquito más de acercamiento con toda la gente. Pero a la par de todo esto, pues yo siempre me he desarrollado dentro de mi carrera, que soy abogado de notario, y es en lo que he trabajado, pero muy cercano a todo lo que es el derecho de familia, a esa área específicamente, padre de familia, y pues ahora con estas ganas de querer colaborar para que todo vaya mejor en el país, dentro de la política. Querer cambiar un poco esa política tradicional, esa política que a muchos de nosotros, a los ciudadanos, nos tiene cansado, nos tiene harto de cómo se ha manejado en el pasado, pues y tratar en el futuro de cambiar esto para que todo El Salvador sea beneficiado. Vamos a conocer también un poco de nuestro invitado Willy Ventura, quién es Willy, a qué se ha dedicado y también cómo surge el deseo de incursionar en la política. Sí, fíjate, Alexis, que en mi caso pues siempre he trabajado en la empresa privada. Hace 4 años pues que estuve en el Ministerio de Hacienda en la unidad de medio ambiente y ahí estuve desempeñándome en un área que siempre me ha gustado, que es el área medioambiental. Quizás a nivel institucional, pero también tuve la oportunidad de poder formar en temas como el cambio climático. Recibí el diplomado de financiamiento del Fondo Verde para el Cambio Climático y además de eso, pues desde ese momento sí me dedicaba a ver un poquito más el tema medioambiental y en el partido pues me involucré desde el movimiento cuando empezó la campaña del presidente Nayib Bukele, desde ahí estamos involucrados como Nuevas Ideas
Luego pues estuve fungiendo como director de San Salvador en el departamento de comunicaciones. Dentro del partido ya media vez pues nos vimos como candidatos, dejamos el cargo, que era un cargo de honor, de hecho, no crean que me pagaban por eso. Y bueno, la verdad es que mi incursión en la política, quizás al igual que Hernán, que es primera incursión que tenemos en la política, pues después de estar viendo más de 30 años de cómo el país se ha visto en una decadencia debido a la forma en la que se hace política, y creemos que hay partidos políticos que permiten la incidencia de los ciudadanos, realmente te permiten participar, no como los partidos tradicionales que ya tienen sus piezas puestas, ¿verdad? En cambio, hay partidos que sí están viviendo la democracia interna, y gracias a eso, pues acá estoy yo, ¿verdad? Ya como candidato a diputado por el Partido Nuevas Ideas, por el departamento de San Salvador. Bueno, después de conocer el perfil de cada uno, iniciamos con nuestro primer tema. Como les decía a ellos antes de iniciar nuestro debate, hay la oportunidad de dar su valoración principal sobre el tema que vamos a debatir, y luego no hay ningún tipo de problema que ellos se puedan interrumpir y hacer algún tipo de intercambio de opiniones, incluso hacerse preguntas o refutarse algún tipo de concepto que tengan ellos y que consideren que no es acertado. Así que igual nosotros vamos a estar acá como árbitros, tratando siempre de mediar y tratar de... Y tenemos el VAR listo también. Que los temas vayan avanzando. Así que un verdadero gusto, amigos, y como les decía al inicio del programa, envíenos sus preguntas y comentarios, vamos a tener un espacio para ello. Vamos a iniciar con nuestro primer tema y quiero conocer en general qué es lo que ustedes consideran una radiografía general de El Salvador, qué es lo que está viviendo el país y a qué se van a enfrentar también ustedes al llegar a la Asamblea Legislativa si son electos como diputados por la población de San Salvador. Iniciamos con Hernán. Bueno, muy buena pregunta, la verdad, porque lo que pasa es que estamos en un año muy especial, no solamente como ha sido tradición, los años previos a lo que va a ser una votación, una elección siempre son complicados, pero a esto sumémosle el tiempo de pandemia. Y una pandemia que realmente yo creo que nadie en el mundo estaba preparado. Vemos como países incluso como Alemania, como Inglaterra, cuando parecía que habían encontrado una salida y estaban controlando todo, pues han tenido que aplicar ciertas medidas para evitar, porque realmente esto se descontroló a nivel mundial. Y de hecho, ¿no? Ese llamado también para los nuestros a que se cuiden, porque claro, por la época vemos trabazones, vemos gente en centros comerciales, en el centro, y eso creería yo que nos va a llevar a que se incremente notablemente el caso de contagiados por el COVID. Entonces, todos estos elementos obviamente enmarcan un año 2020, también el primer año prácticamente de un nuevo gobierno, difícil, complicado, marcado obviamente también por las elecciones y por esas disputas que siempre se van a dar previo a las elecciones, porque algunos partidos están tratando de asegurar el poder o la forma de gobernar que han tenido durante muchos años, y claro, el nuevo gobierno también tratar de cuidar y asegurarse su gobernabilidad dentro de un sistema republicano como tenemos aquí en El Salvador. Principalmente eso, es la falta de consenso, y es algo preocupante a lo que tenemos que llegar, porque esta falta de consenso nos ha llevado a no tener prácticamente un plan adecuado ni en enfrentar a la pandemia, ni en lo económico, ni en una situación que se nos viene incrementada, ¿no? Por las deudas como país que hemos adquirido, y todo, porque todos somos responsables de esto. O sea, cuando te digo responsables, en que tenemos todos que trabajar para encontrarle una salida al futuro económico de nuestro país. Y es justamente esa falta de consenso que antes se marcaba quizás entre Arena y el FMLN, pues y ahora se está demarcando entre el partido oficial en el gobierno y los otros partidos que, como le llaman, partidos tradicionales, que también están tratando de proteger su permanencia, ¿no? En este caso en la Asamblea Legislativa. Esta confrontación no ha sido para nada buena, y esa es una radiografía que podríamos sacar de este año. Willy, ¿qué es lo que está pasando actualmente en el país? Su valoración sobre la misma pregunta, la radiografía del país. Para mí es triste, Alexis, lo que ha pasado en el país durante este año. Como lo marcó Hernán, ha sido un año muy especial por la pandemia.
Y realmente nosotros esperábamos que al menos durante la pandemia y con todo lo que el país necesita, lo que la población necesita, la Asamblea Legislativa se pusiera a favor del pueblo, o al menos canalizara las solicitudes o peticiones que le hacía el Ejecutivo para que al final pues se marcara un buen desarrollo del manejo de la pandemia. Que al final pues el Ejecutivo ha podido maniobrar y hacer todo lo que está entre sus manos y al final hacer un buen trabajo en el manejo de la pandemia. Y no lo digo yo, lo dicen en encuestas donde la población ha dicho que les ha parecido el manejo del presidente en cuanto a la pandemia. Pero realmente esta pandemia ha dejado entrever lo que Arena, FMLN y Rodolfo Parker quieren hacer con el país, o qué es lo que siempre han hecho con el país, porque se han opuesto a todo. O sea, vos decís, bueno, son oposición, está bien, hay que analizar toda la propuesta que te llega, porque esa es la tarea de la Asamblea Legislativa, no es decirle sí a todo. Vos venís, analizás, pero tampoco es que te pongas a todo, y eso es lo que ha hecho actualmente los partidos políticos dentro de la Asamblea, y no solamente la Asamblea, también hay instituciones como la Sala de lo Constitucional, la PDH, la Corte de Cuentas, que también son manejadas por ellos mismos. Entonces es preocupante que la Sala de lo Constitucional hizo un dictamen en el que le quita todas las facultades al Ejecutivo para manejo de la pandemia, donde el Ejecutivo no va a poder ni siquiera declarar el estado de emergencia, porque entonces se lo dan como que es inconstitucional. Y lo mismo pasó en la tormenta, que la Sala lo declaró inconstitucional, entonces no tuvimos estado de emergencia en las tormentas. Entonces eso es preocupante, pues realmente yo espero que el 2021 toda esta situación política cambie. Como lo decíamos al inicio, uno se mete a política por cambiar cómo se ha venido haciendo la política a lo largo de 30 años. Y este 2020 ha marcado realmente una buena radiografía de lo que Arena, FMLN y Parker hacen con el país y lo que siempre han hecho. Así que esperaría pues que vayamos avanzando en ese tema. De hecho, el presupuesto 2021, que también es algo que está en la coyuntura actualmente, tampoco ha sido aprobado. Se le disminuyó la brecha de deuda que tenía y hoy está que se van de vacaciones, creo que hoy salen. Se van de vacaciones y se queda el país en presupuesto 2021 aprobado. Entonces, sí es preocupante realmente eso, Alexis. Aunque ya prometieron ahora de que si era necesario aprobarlo antes de final de año, ellos regresaban 24, 25. Habrá que ver si, Habrá que ver si lo hacen. si es cierto, ¿no? Ya que me hablan del tema y han coincidido los dos en la situación del choque que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo, a criterio de Hernán Carrasco, ¿qué está causando este conflicto? ¿Quién tiene la culpa o son ambos órganos del Estado los que están generando al final esta situación? Mira, hay mucho que recoger de ambos lados, ¿no? Lo que pasa es que también al final lo más triste de todo, quien sale perjudicado de todo esto es la población. Al final no son ni los partidos políticos ni el Ejecutivo, sino que es la población la que sale más perjudicada de todo esto. ¿A quién no le han podido llegar los insumos necesarios para enfrentar una pandemia o la forma adecuada para enfrentar una pandemia? Todo esto. Por un lado tenemos a un Ejecutivo que ha estado pidiendo. La Asamblea Legislativa viene y dice, nosotros le hemos aprobado por lo menos el 90% de todas sus peticiones. El problema radica aquí en que la Asamblea Legislativa ha hecho tan mal las cosas en el pasado que obviamente cuando trata de hacer bien las cosas, ¿quién le cree? Nadie le cree. Y por el otro lado tenemos a un Ejecutivo que ha estado un poco reacio o bastante reacio a dar cuentas claras, a esa transparencia, que si no se las quiere dar a la Asamblea Legislativa, perfecto, porque tenga sus reservas, porque existen más intereses partidarios y de ciertos sectores económicos y de poder del país, que los mismos intereses que puedan velar ellos, que es el interés de los salvadoreños. Pero han existido formas de que el gobierno, de que el Ejecutivo pueda ser transparente hacia la sociedad. Y eso no ha sido la realidad. Entonces, cuando tú tienes ese enfoque de un lado y el enfoque del otro, dice, bueno, ojalá que alguno ceda, ojalá que el presidente, por ser el jefe, la cabeza del país, tome ese mando de líder y trate de volverse un conciliador de ambas partes, ¿no? En este caso, y es lo que no hemos encontrado. Por eso yo creo que mucha responsabilidad de ambas partes. En el caso de Willy, ¿quién tiene la culpa en este choque de órganos? Fíjate que es que al final lo que se tiene que hacer aquí es un consenso, no estar buscando culpables tampoco, pero yo me recuerdo y me imagino que los que también nos están viendo se recuerdan que en medio de la cuarentena, cuando empezó este choque de poderes,
el Ejecutivo buscó la forma de consensuar con ellos. Se buscaron varias reuniones en Casa Presidencial, otra, si no me equivoco, en la Asamblea, y creo que Parker llevó una a la UCA, y en la cual, pues, cuando en dos no los recibieron, y en una sí fue, que creo que fue la UCA, que nada más llegaron a estar discutiendo, ¿verdad? Ellos tirándole al Ejecutivo. Entonces, que no haya existido interés de parte del Ejecutivo de acercarse a la Asamblea Legislativa, o tal vez viceversa también, eso sí ha existido. Pues lo que pasa es que al final lo que sucede es que ellos siempre andan buscando la parte electoral y la empezarán a buscar en un mal momento. Entonces al final pues el más afectado siempre va a ser la población, siempre va a ser el pueblo. Sin embargo, pues eso le toca al Ejecutivo pues estar batallando para que la población sea menos afectada. Ya lo vimos durante la pandemia cómo se hizo con los $300, que si bien es cierto no todas las familias lo recibieron, pero sí buena cantidad lo recibió, el paquete alimentario que aún está siendo enviado a las casas de las familias. Y bueno, hemos visto una Asamblea Legislativa cuestionando todo este tipo de ayudas, ¿verdad? Yo no estoy en contra de que se cuestionen o que se estén controlando los gastos. Es más, felicito que lo estén haciendo así, pero ¿por qué no lo hicieron cuando estuvimos en el 2001 con los terremotos? ¿Por qué no se controló ese gasto de los terremotos? El gasto del Mitch, por ejemplo. Quizás si hubiera sido así, los 10 millones que se robaron de Taiwán no se los hubieran robado para Arena, pues, y así muchas otras cosas. Entonces, el Ejecutivo ha llegado a dar sus cuentas a la Asamblea Legislativa cuando la Comisión nos ha llamado. Además de eso, tenemos a la Corte de Cuentas metida en los ministerios, auditando en tiempo real todos los gastos. Entonces, que hoy día en el discurso que no se da cuentas, es más el juego electoral, pues, porque vos le puedes preguntar a cualquier auditor de Corte de Cuentas y te va a decir que están yendo todos los días a los ministerios a estar auditando. Por ejemplo, la ministra Morena de Turismo estaba auditando en tiempo real, había una oficina asignada para los auditores de Corte de Cuentas, lo mismo es todas las instituciones. Pablo Anlícar también en el Ministerio de Agricultura también tenía auditores en tiempo real. Entonces, al final, si están siendo auditados por la Corte de Cuentas, que ya sabemos a quiénes les pertenece la Corte de Cuentas, y tienen las pruebas para decir de que este gobierno está malversando los fondos, pues entonces que las presenten. Ya hasta el momento seguimos esperando y solo se ha quedado en el discurso que no dan cuenta, que no son transparentes. Bien, pero estamos viendo otra cosa. Los que estamos quizás más sabedores de lo que sucede internamente, sí estamos viendo una Corte de Cuentas auditando. Entonces, me preocupa más el tema quizás de las alcaldías que sí no están siendo auditadas y se les ha provisto también de fondos para manejo de la pandemia, para manejo también de las tormentas tropicales. Sin embargo, cuando vos vas a las comunidades, a los municipios, no ves que ese dinero haya sido utilizado para ellos. Entonces a mí eso sí me preocupa porque entonces, ¿dónde se está yendo ese dinero que se le ha asignado a las alcaldías? ¿Para qué lo están usando? ¿Cuándo lo van a usar? Me imagino que en enero que empieza la campaña de alcaldes, entonces ahí es donde van a sacar todos esos fondos. Ojalá no sea así, porque nuestra población necesita desde ya esa ayuda. Hay muchas comunidades en San Salvador que están pero malísimas, pues, y necesitan esa ayuda también de parte de la alcaldía. No solamente le toca al Ejecutivo velar por ellas, sino que por eso tenemos gobiernos locales en El Salvador, que son las alcaldías, pues, y se deberían de encargar también de este tipo de causas o de las necesidades que tienen las familias en estas comunidades. Y eso es tan cierto justamente lo que menciona, y por eso es que la sociedad civil justamente, y dejando de lado un poco lo que es partidario, la sociedad civil quiere transparencia. Correcto. Y por eso es que es necesaria una renovación, porque las cosas como se hacían en el pasado fueron completamente equivocadas. Ya lo decía, una Corte de Cuentas que son cuotas partidarias. Este partido pone a alguien en la Corte de Cuentas, este partido pone en la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia. Entonces se fueron dividiendo el gobierno. Al final eran controles que no funcionaban. Y ahora que la sociedad civil también espera que funcionen esos controles y por eso la transparencia es importante, también te encuentras con ciertos bloqueos. Porque, por ejemplo, es cierto, muchas familias salieron beneficiadas con los $300, pero, por ejemplo, hay 100.000 familias que no se sabe el destino de esas 100.000 familias, quiénes son, ni datos. Son alrededor de 40 millones, un poco más. ¿Y qué pasó con ese dinero? Tampoco se sabe. Entonces se empieza a especular. Cuando no hay transparencia, empiezas a especular. Y puede que el dinero se invierta adecuadamente, pero como no tienes transparencia, no puedes con seguridad
dar esos datos exactos. En mayo, un mes después de que había sido juramentada una comisión donde estaba la UCA, si no me equivoco, estaba FUSADES, la NEP, la Cámara de Comercio, renunciaron porque no le estaban dando las herramientas para tener una transparencia en el uso de los fondos de la pandemia. Entonces te das cuenta de que, por un lado, claro, tiene mucha razón en que el pasado era muy oscuro, demasiado oscuro, pero ahora también ya la gente quiere más transparencia a partir de haberse dado cuenta de expresidentes presos, prófugos, y ya no quiere repetir lo mismo. En el caso de la transparencia, ¿qué se puede hacer, Willy? Porque es una de las principales críticas, podemos decirlo así, que hacen los actuales diputados al presidente de la República. Yo creo que no les queda otro discurso más ahorita que la transparencia, pues, de modo. Nos vamos a eso porque eso nos quedan todos los ataques que hacíamos durante la pandemia, porque ya toda la población apoya el manejo de la pandemia. Entonces, vámonos hoy y ataquemos la transparencia. Ahora, yo creo que la población ha visto cómo los ministros han ido a dar cuentas a la Asamblea Legislativa. Muchos han perdido un día laboral muy importante solo para ir a responder preguntas que ya están en los informes que se les ha presentado. Entonces, si hoy ellos están pidiendo transparencia, hay una forma muy fácil de cómo cambiarla. Y eso inicia cambiando las elecciones de segundo grado. Porque ahí está el Instituto de Acceso a la Información Pública, entra dentro de esos cargos, así como el Tribunal Supremo Electoral, como la Corte de Cuentas, la de lo Constitucional y los magistrados de Corte Suprema de Justicia. Entonces, si a ellos les importa tanto la transparencia, ¿por qué no cambiaron las elecciones de segundo grado en este año? ¿O por qué cuando vos les mencionás de que vamos a hacer este cambio, por qué saltan? ¿Por qué les preocupa que se cambien estas elecciones? Porque yo estoy de acuerdo, estas instituciones no tienen que ser partidarizadas, tienen que ser independientes, tal y como la Sala también lo solicitó en un dictamen en su momento. Entonces, parte del cambio, para que de verdad haya transparencia en este país, es hacer este cambio que te digo. Porque aquí entra el Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces, si vos le quitas los miembros de partidos políticos a este instituto, entonces tenés la información. Y aún así, fíjate que en mi caso muy personal, yo he estado siguiendo las cuentas de los diputados actuales. Me he enfocado en Rodolfo Parker, porque es el que tiene más asesores y empleados dentro de la Asamblea y es el que tiene menos participación. Solamente tiene 3 diputados del PDC, tienen 90 empleados para 3 diputados. Y le pagamos $1 millón anuales a sus empleados, solo a sus empleados. Entonces yo me acerqué para solicitar la información de quiénes son los empleados, cuánto gana cada uno de ellos. Sin embargo, hasta la fecha, bueno, en su momento me negaron la información, puse otra vez la solicitud y el recurso para que me la dieran, pero me voy a quedar esperando, quizás va a llegar año nuevo, todavía no me lo dan. Entonces, eso no tiene que pasar en este país. Yo estoy de acuerdo que la transparencia tiene que ser uno de los estandartes que existan, porque la población, si bien es cierto, te aprueba cómo estás haciendo un trabajo, pero también necesitan cuentas claras para que no suceda lo que ha sucedido en el pasado. Vemos diputados como Carlos Reyes con 113 propiedades y que ha triplicado su riqueza personal en 23 años que él ha estado dentro de la Asamblea. ¿Y cuándo nos dio cuentas él? O sea, cuando la población dijo, bueno, este año este diputado hizo $1 millón, ¿de dónde sacó ese $1 millón? ¿Cuándo existió ese tipo de cuentas en este país? Nunca. Entonces, si queremos iniciar por algo positivo es cambiando esto y que la Asamblea lo tenía ahorita en sus manos, tenía este año para hacer esos cambios. Pero cuando vos se los tocas, es como que peligroso, ¿verdad? Vamos a ir a nuestra primera pausa. Al volver vamos a conocer su opinión sobre cómo está la Asamblea Legislativa, cuáles son esas situaciones que pudieran cambiarse y también vamos a conocer cómo votarían ustedes si son electos como diputados, siguiendo una línea partidaria o van ustedes a seguir lo que le diga el pueblo o sus ideales. Así que al volver de la pausa venimos hablando de esto y también vamos a revisar parte de sus preguntas que nos hayan enviado a través de las redes sociales. Ya regresamos. Recuerda regresar junto a los que te aman. Respeta las señales de tránsito. Utiliza siempre la pasarela. Si manejas motocicleta, respeta los carriles. Cumple las reglas por una sociedad responsable, respetuosa y segura. La seguridad vial depende de todos. Cuidemos a los que conducen con nosotros. Respetar es avanzar. Gobierno de El Salvador.
Este año hemos vivido juntos muchas cosas. Estuvimos con vos esperando la llegada de tu bebé. Nos esforzamos por brindarte una atención médica oportuna y darte todos los servicios necesarios durante la pandemia por COVID-19. Vigilamos hasta la última frontera del país. En esta época de fiestas, sigamos cuidándonos. Si nos necesitas, estaremos atendiéndote todos los días durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Porque la salud es primero. FOSALUD, Gobierno de El Salvador. Implementamos las siguientes medidas para cuidar de ti y de todos. Usa mascarilla durante tu permanencia en áreas internas y externas del aeropuerto. Lávate las manos y luego desinféctalas con alcohol gel. Cámaras termográficas se encuentran activadas para la toma de temperatura. Si supera los 37.5 grados centígrados, se aplicará el protocolo establecido. Al momento de recoger tu equipaje, ubícate en los lugares señalizados para mantener el distanciamiento físico. A tu llegada al país, únicamente 2 personas podrán recibirte en el aeropuerto. Sigue las recomendaciones y ten en cuenta que un reencuentro seguro es el mejor regalo en estas festividades. ¿Has perdido la esperanza de aprender otro idioma por falta de dinero, porque es muy aburrido o porque no tienes el tiempo? Se terminaron las excusas. Aprende inglés, francés, alemán, español, italiano, portugués, japonés y chino mandarín. En línea con maestros totalmente en vivo. En University Idiomas Link, usted elige la hora para hacer realidad su sueño, sin pagos de matrícula, sin pagos de libros y costos extra. Y pregunta, ¿cómo puedes estudiar y ganar dinero al mismo tiempo? Llama ahora o escribe al WhatsApp 503-7919-1828 o ingresa a www.universityidiomaslink.com. Nunca ha sido más fácil aprender un idioma y más económico. University Idiomas Link es tu oportunidad. El 2020 fue un año que nos marcó, un año muy difícil, pero a pesar de las circunstancias, como Bandesal, rescatamos lo bueno y queremos hacerte parte de lo positivo. Nos transformamos y nos convertimos para ti en una nueva banca de desarrollo, moderna, dinámica, diferente. En junio, con el respaldo del presidente de la República, Nayib Bukele, logramos la transformación de la ley de Bandesal. Colocamos más de $271 millones en más de 10,000 nuevos créditos. Impactamos de forma positiva a las MIPYMES con créditos directos. Facilitamos el acceso a créditos con más de $38 millones en garantía. Lanzamos el Centro de Entrenamiento y Desarrollo Empresarial, SEDE, para apoyarte con asistencia técnica de calidad. Establecimos importantes alianzas con sectores públicos y privados. Realizamos operaciones exitosas con organismos de cooperación internacional. Y gracias a nuestra solidez, fuimos designados para administrar y ejecutar Firempresa para reactivar a las MIPYMES formales e informales afectadas por el COVID-19. El 2021 marcará de forma trascendental nuestra operatividad. Sabemos que te han regalado ropa cuando querías juguetes. Y después juguetes cuando querías ropa. Y que hasta a algunos les tocó cumplir años en Nochebuena. En la lotería sabemos que esta Navidad te merece ser suertudo. Y por eso ahora tu regalo viene más grande, con acumulado de $400,000, en el que participas comprando tu 20º en el punto de venta más cercano o con tu billetero. Esta Navidad te merece ser suertudo. Lotería Nacional de Beneficencia. Gracias por continuar con nosotros en Contacto Salvadoreño a esta hora del día. Saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan a través de nuestras multiplataformas y también por la señal de Tele El Salvador en los Estados Unidos. Hoy conversamos con Hernán Carrasco, candidato a diputado por el departamento de San Salvador con el partido Vamos, y Willy Ventura, candidato a diputado por San Salvador también con el partido Nuevas Ideas. En la primera parte hemos estado conociendo su perfil y una radiografía general de cómo está el país. En esta segunda parte vamos a conocer también la opinión que tienen nuestros dos invitados sobre la Asamblea Legislativa. Y comenzamos con Willy Ventura.
¿Qué opina de la Asamblea Legislativa, de los actuales diputados de la Asamblea Legislativa? Y bueno, ¿qué se puede hacer con, o si es, qué tan necesaria es la renovación de este órgano del Estado? Fíjate que más allá de lo que uno pueda pensar de la Asamblea Legislativa como candidato, creo que nos tenemos que ir a lo que la población ha pensado en las encuestas sobre la Asamblea Legislativa, que si no me equivoco no pasan ni del 3.2 de nota, que en las últimas encuestas ellos han sacado, es decir, salen sumamente reprobadas. Al final yo creo que es más importante el respaldo de la población sobre un órgano de Estado que lo que uno pueda decir de ellos, pero lo que hay que cambiar, fíjate que es bien sencillo lo que hay que cambiar, únicamente tienes que ponerte, los nuevos diputados tenemos que estar a favor de la población, pensar en el desarrollo del país, no estar pensando más en el partido político, porque lo que ha sucedido por muchos años en este país es que a la Asamblea Legislativa se les olvidó quién los llevó al poder, se les olvidó todo lo que tienen que hacer por el país y únicamente pensaron en sus financistas, en quien les pagó la campaña. Según ellos, pues los financistas son los que los han hecho llegar a la Asamblea Legislativa. Tal vez sí les dieron efectivo, pero no son ellos los que los han hecho llegar. Los que hicieron llegar a los diputados fue el pueblo. Entonces, eso es lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa y lo que la población ha visto, lo que ha sentido. Bueno, lo que hemos visto en el país también, cómo el desarrollo se ha visto reducido por muchos años, porque ellos hacen leyes a la medida, ¿verdad? Nosotros tenemos un montón de leyes en el país, pero las leyes son hechas a las medidas. Por ejemplo, la ley que regula a las agencias de seguridad no restringe por ningún artículo que los funcionarios públicos sean dueños de estas empresas de seguridad. Entonces vos ahí ves diputados que se lucran de la seguridad porque son dueños de agencias de seguridad. Rodrigo Ávila, por ejemplo, es uno de ellos. El FMLN tuvo también sus empresas de seguridad con Alba. Mecafé también tiene empresas de seguridad. Entonces realmente es preocupante, pues, y te digo que es fácil porque al final uno solamente tiene que llegar a hacer lo que la población necesita. Y todas estas leyes que ya existen, pues obviamente va a tocar un trabajo arduo de revisarlas y ver qué reformas se le van haciendo para que ya no existan estos hoyos de corrupción que los mismos de siempre han dejado en estas leyes. Así que lo que hay que hacer es fácil, pero el trabajo que se nos viene sí es un trabajo muy arduo que hay que tener en cuenta todos los que vamos de candidatos y los que lleguemos el siguiente año a la Asamblea Legislativa. Hernán. Hay muchas cosas que cambiar. Ya mencionaba Willy algunas que son importantes. El hecho de que los diputados que llegan a la Asamblea Legislativa tengan como premisa que van a representar al pueblo, a los ciudadanos, es lo principal. Y no a cúpulas de poder, no a cúpulas económicas que al final son las que terminan marcando la agenda económica muchas veces y en el pasado de nuestro país. Que por eso nos encontramos de repente con madrugones, cambio de colona dólar, que de repente nos encontramos con AFP, y todas estas cosas que realmente al final nunca ni siquiera se tomaron la molestia de tratar de hacer una consulta popular de qué es lo que pensaban, y es porque son decisiones importantes. Y así nos vamos. La falta de transparencia que han tenido. Ya lo mencionaba, las cantidades de dinero que maneja uno de los diputados de la Democracia Cristiana. En el caso, por ejemplo, de Ghana, gasta 25.000 mensual por cada diputado en asesores. En total son como 3 millones al año lo que se gasta. ¿Crees que es adecuado? No, para nada. Imagínate, ese es el gasto de un partido político. Los que tenemos, los que lleguen a la Asamblea, hasta eso tienen que llegar a cambiar. Trabajar con lo justo y necesario, y sobre todo porque se vienen tiempos difíciles, donde vamos a tratar, y tenemos que tratar de ahorrar y buscar quitar esos gastos innecesarios de tener la cantidad de asesores que tienen exagerados cuando tú solamente con los necesarios puedes cumplir una labor importante. Ya que habla de eso, Hernán, una de las principales quejas que tiene la población, y si ustedes que andan en el territorio saben bien porque se los externa a la población salvadoreña, es el tema de salarios, bonos, pago de asesores, horarios de trabajo, los beneficios que reciben. Hoy ya no tienen el de seguro médico, pero anteriormente lo tenían el de las camionetas también. ¿Qué se puede hacer de nuevo? ¿Qué se puede cambiar en la próxima legislatura para que la población ya no tenga esa desconfianza y tampoco diga vamos a elegir a nuevos ladrones o vamos a elegir a diputados que
solo van a servir para lucrarse para sus propios bienes. Claro, lo primero lo que dijiste, vamos. Lo importante es elegir a las personas idóneas. ¿Y cómo lo hace? Vos viendo sus perfiles y también conociendo parte de su trayectoria. Porque también necesitamos gente que sepa qué es lo que va a llegar a hacer a la Asamblea Legislativa. El problema es que hay muchos que llegan sin tener mayor conocimiento y es ahí donde empiezan a tener asesor para una cosa, asesor para la otra, aparte de los asesores que le imponen y que tienen que tenerlos porque se los dicta ya sea un sector o la misma cúpula del partido, ¿no? Entonces todo esto tiene que cambiar, pero básicamente tiene que ser las personas idóneas y las personas que entiendan y que comprendan que si van a llegar a una función pública es para servir al pueblo, no para enriquecerse. Yo la verdad que no comprendo cómo llegan estos bonos tan altos en fechas navideñas y sobre todo, primero, en un país donde necesita recursos y después de una pandemia y estar con esos bonos navideños realmente es como una burla para la población que muchas veces no le alcanza para cumplir sus necesidades básicas. Mucho menos va a ser para su cena navideña, para su estreno, para los regalos de sus hijos, mucho menos para eso. Sino que solamente para pagar, aprovechan esta época, lo poquito que ganan extra, es para pagar quizás alguna deuda que tenían y se quedan sin nada. Y al ver estos bonos exorbitantes que ganan, realmente eso es ofender al pueblo, es reírse del pueblo, cómo esta gente gana tanto. Y la gente por eso es que empieza a tener esa visión, no solamente de los diputados, sino que del político en general. Willy, ¿qué se puede hacer para cambiar esto? Desde Nuevas Ideas también, ¿qué están dispuestos ustedes a cambiar para mejorar la imagen de este órgano del Estado? Sí, mira, primero tener en cuenta que desde que llegas el primer día tenés que darle vuelta al protocolo de entendimiento porque eso es algo que están dejando desde ya. Entonces, en ese protocolo de entendimiento está lo de la Junta Directiva, donde se distribuye en la Junta Directiva de Asamblea Legislativa, que son ellos quienes deciden lo de los bonos y todas las demás prestaciones que se tiene. Entonces, desde el primer día que se llega a Asamblea Legislativa, te vas a enfrentar a que tenés que darle vuelta al protocolo de entendimiento, y eso lo haces con los 56 votos, si no me equivoco. Luego, otra reforma que hay que hacer es la reforma al reglamento interno de la Asamblea Legislativa, donde también está todo lo de los asesores y todas estas acciones que ellos hacen por la cual van obteniendo piso para el partido, también para sus allegados y militantes. Entonces, la población sí se queja, ¿verdad?, de todas estas plazas que existen actualmente. De hecho, yo estoy en una cruzada, todos los miércoles le he denominado miércoles de empleos en el Twitter y en Facebook, donde estamos sacando cuáles son las plazas que existen, quiénes están ahí, y te vas dando cuenta que hay jardineros que ganan $2.500. Te vas dando cuenta que un asistente de fontanería gana $2.000 y el fontanero gana $400. ¿Te imaginas eso? Entonces, eso tiene dos explicaciones. Uno, o es un allegado, un militante o un amante de alguien del partido, o solamente es una plaza testaferro donde vos sacás el pisto y después se lo das al partido. Porque así es como funcionan actualmente, así es como ellos tienen el financiamiento de los partidos políticos. Y ellos se escudan en que el presupuesto de la Asamblea Legislativa es el más bajo de todos los órganos de Estado. Sí, pero es el que financia a los partidos políticos por esas prácticas que ellos hacen internamente con las plazas que le asignan a sus allegados y sus militantes. Entonces realmente esto es lo que le indigna a la población, de que ellos no vean beneficio y que les estén pagando cantidades exorbitantes a los diputados y que además de eso tenés empleados contratados que no llegan a trabajar. Por ejemplo, Cristina Cornejo tiene asesora a Lorena Peña. ¿Y sabes cuánto le pagan a Lorena Peña mensualmente? $3.500. ¿Sabes cuántas veces ha llegado Lorena Peña a la Asamblea Legislativa en lo que va desde que entró Cristina Cornejo? Ninguna vez. No ha llegado. Y ahí le estamos pagando $3.500 de nuestros impuestos. Es que es trabajo desde casa. por la pandemia está trabajando desde casa, fíjate. Entonces, eso realmente. Y a mí me gustaría que Vamos, por ejemplo, que lleva figuras nuevas dentro de la política, de verdad ellos tomaran más protagonismo en la política actual y que estos partidos como FMLN, Arena y PDC vayan saliendo. Que esos dos diputados que el FMLN
dice las encuestas que van a sacar, que los saque Vamos, o que esos 10 que dice Arena, que los saque Vamos, porque al final lo que necesita el país ya, sacar a estos que tienen las prácticas viejas dentro de la Asamblea Legislativa, dentro del país, y así nos vamos a ir renovando, ¿verdad? Ya que me hablan de esto, y sé que muchos de nuestros amigos que nos están viendo en YouTube, tenemos una buena cantidad de amigos que están muy pendientes también en nuestras demás redes sociales, y sé que más de algunos se está preguntando, Willy y Hernán, ¿están dispuestos a renunciar a estos tipos bonos navideños, a la gran cantidad de asesores y algún tipo de beneficio que puedan recibir? Completamente. Sí, definitivamente. Necesitas asesores, obviamente, porque siempre Claro. los vas a necesitar, pero tampoco la gran cantidad que tienen actualmente. Entonces sí estamos en la disposición de renunciar a todo ese tipo de beneficios. Ya que estamos hablando de la Asamblea Legislativa, ya Hernán me mencionó un poco el tema de las dispensas de trámite. ¿Qué opinan ustedes de las dispensas de trámite, los madrugones? Y ustedes, si son electos como diputados por la población de San Salvador, ¿cómo votarían en la próxima Asamblea Legislativa? ¿Seguirían la línea del presidente de la República, Nayib Bukele, o de algún líder del partido? ¿O también ustedes estarían dispuestos a votar de manera diferente si algo va en contra de su pensamiento? Y en el caso de Vamos, ¿estarían dispuestos a votar diferente como considere los líderes que tiene el partido Vamos? Y Hernán estaría dispuesto también a votar de manera diferente si al final algo considera usted que no está bien para el país. Iniciamos con Hernán. Fíjate que es una de las razones por las cuales yo al final acepté llegar a Vamos y trabajar con Vamos, porque cuando comenzó toda esta preparación para participar en las internas, hacías exámenes, una serie de entrevistas, y muchas veces dentro de las entrevistas te preguntaban lo mismo que tú me estás preguntando, ¿qué haría? Entonces, obviamente la respuesta mía era, yo voy a hacer lo que sea mejor para el pueblo, porque es justamente una de las razones principales por las cuales yo llego a este nuevo proyecto. Y justamente me dicen el partido, y es que justamente eso es lo que queremos. Nosotros nunca le vamos a decir haga lo que el partido quiere, y porque justamente el partido evita pertenecer a cúpulas, a ciertos sectores económicos que puedan marcar la agenda del partido Vamos. Por eso es que no hay, tú vas a revisar las cuentas claras en la página oficial de Vamos, y te vas a dar cuenta quién es el que financia el partido, cómo lo hace, cada uno de los aportes, y te vas a dar cuenta que realmente no estamos siendo ni patrocinados ni nada por ninguna de estas cúpulas que en determinado momento pueden llegar a afectar la decisión de alguno de los candidatos en el caso de que llegaran a ser ya diputados, partiendo por eso. Y yo te lo aseguro, a mí que me vengan a decir, mire, nosotros queremos que vote de esta manera, si sé que es algo que afecta a la población, que tengan por seguro que no lo vamos a hacer. Y cada uno de los candidatos con los que he tenido la oportunidad de platicar en Vamos piensan de la misma manera. Claro, nos sentimos bien porque estamos acuerpados bajo la misma idea de Vamos. En el caso de Willy. No, igual, yo creería que esa es la razón de ser de un diputado. O sea, vos llegás por medio de un vehículo que se llama partido político, sea cual sea el que llegas, pero que al final tenés que votar en favor de la población, ya te lo decía antes, ¿verdad? Vos tenés que votar en favor del pueblo, estudiar la ley que te presentan o alguna propuesta que te llegue, porque te puede llevar por presidencia, por sociedad civil o propia de algún diputado. Entonces vos la analizás, si beneficia al pueblo, entonces ¿por qué no darle el voto? Y yo creo que ejemplo de eso, al menos en Nuevas Ideas, lo vemos con el presidente Bukele. Si bien es cierto, llegó con Gana, pero él nunca ha hecho nada de lo que Gana le ha solicitado, ¿verdad? Ha sido totalmente pensando en el favor del país, y lo mismo vamos con Nuevas Ideas. Nosotros vamos a ir pensando en el bien de la población, y de hecho desde ya lo estamos sintiendo como candidatos. No tenemos ninguna injerencia del partido en decir, mira, decí esto, decí aquello, no digas esto. Nadie es censurado dentro del partido como lo es en otros como Arena, FMLN, que hasta te castigan si te salís de la línea partidaria. Entonces, sí, que tenga bien claro la población que de llegar a la Asamblea Legislativa, Nuevas Ideas vamos a estar votando por el beneficio de ustedes. No vamos a ir siguiendo ningún protagonismo de financistas ni nada por el estilo, ¿verdad? Hoy
Y actualmente pues ha quedado abierta la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Esto porque todavía no se ha logrado un consenso para aprobar el presupuesto general de la Nación para el próximo año. Se espera que mañana en la última sesión plenaria se pueda reunir la Comisión de Hacienda y emitir un dictamen favorable, pero todavía todo está prácticamente en el limbo. Hoy el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, también instaba a los diputados a aprobar este presupuesto. ¿Cómo ven ustedes el presupuesto? Iniciamos con Willy. ¿Cómo ve el presupuesto presentado? Por ejemplo, el Partido Arena critica y asegura que son dos presupuestos los que se ha presentado, porque uno fue el que se presentó el 30 de septiembre y otro que se presentó la semana pasada, el lunes anterior, cuando llegó el ministro a hacer una serie de modificaciones. ¿Y cómo debe de administrarse estos recursos, ya que parte, si ustedes son electos como diputados, parte de estos fondos, en algún momento tiene que llegar algún tipo de modificación, traslado de dinero, aprobación de algún recurso, y ahí tendrían que dar ustedes sus votos? Mira, del inicio, los dos presupuestos presentados, que al final son iguales, lo único que ha cambiado es la brecha de deuda que se tenía entre ellos. El 49.7%, si no me equivoco, del dinero del presupuesto va destinado a inversión social, a educación, a seguridad, a salud. A esas áreas se ha destinado el 49.7% del presupuesto. Entonces, yo no sé al final, pues ellos a qué se están oponiendo. Fíjate que el primero que se presentó tenía 1.575 millones de deuda pública, y cuando vos te vas al 2018, el presupuesto presentado en esa ocasión tenía 1.625 millones de dólares de deuda, el presentado por el último de Sánchez Serén. Y ese lo aprobaron un 18 de diciembre con 1.600 dólares de deuda. Y este tenía 1.575, si no me equivoco. Y no, le pusieron un montón de objeciones. Y con aquel presupuesto también se eligió al fiscal general de la República, a Raúl Melara. Entonces ya te imaginas por dónde fue la negociación, ¿verdad? Y además de eso le aprobaron fondos a Munguía Payés, aquel entonces ministro de Seguridad era. Así que mira, yo como veo esto, ahorita el presupuesto 2021, a ellos no les preocupa la deuda. No les preocupaba desde un inicio. Si el presidente y el ministro Zelaya modificaron el presupuesto para que la deuda fuera la más baja del siglo, y además un presupuesto históricamente social, fue para quitarles la excusa que ellos estaban poniendo, porque la primera excusa era, no, este presupuesto tiene mucha brecha de deuda pública, entonces no lo podemos aprobar. Ok, se los bajamos a 161 millones, si no me equivoco. Y aún así no lo han aprobado. Entonces, ¿qué pasó? Solo era una excusa la que ellos tenían, de estarse poniendo a un presupuesto que les va a garantizar educación a los niños, que la salud pública por primera vez sea algo no muy diferente a lo privado, porque lo privado tiene que ser mejor que lo público, como lo dice el presidente. Y además de eso, inversión en salud, que nosotros este año nos ha servido para ver cómo tenían los hospitales por más de 30 años en estado precario. Y hoy se están oponiendo a un presupuesto que va con estas mejoras, obviamente porque a ellos nunca les ha interesado la educación ni la salud de este país, mucho menos la seguridad, porque les hemos visto oponerse al plan control territorial por todo este año, ¿verdad? Entonces, es indignante realmente que la Asamblea está a un día de irse de vacaciones sin haber aprobado el presupuesto 2021 y ya con la corrección que ellos estaban solicitando. Hernán. Mira, hay que hacer dos situaciones. Una, que importante, ¿no? Este incremento en la parte de educación, en la parte de salud, también en la parte de seguridad. Creo que es necesario. Y estos, como país, tendrían que ser los gastos primordiales y los más altos siempre, por arriba de lo demás. Porque es la manera en que realmente, a través de la educación, es la forma en que, por ejemplo, una nación puede desarrollarse. Sí. Tener más personas más cultas, más educadas y sobre todo más preparadas para salir a enfrentar el día a día. Y eso como nación te hace crecer. Por ese lado creo que es muy importante este aumento dentro del presupuesto de la nación. Lo que sí termina preocupando un poco es algunos gastos excesivos. Sobre todo, ¿por qué? Porque venimos saliendo y vamos a continuar lo de pandemia. La Organización Mundial de la Salud dice que esto de la pandemia va a durar hasta ya por el 2023, ¿no?
Entonces no va a ser tan fácil salir. Pero se le cortan gastos, por ejemplo, a instituciones que al mismo presidente le pueden servir, porque el presidente no va a estar en todo. Y es imposible, humanamente es imposible que esté en los controles personales de cada institución, de cada ministerio. Entonces le quitas dientes, por ejemplo, le quitas presupuesto a la Corte de Cuentas, al Instituto de Acceso a la Información y a todas estas entidades que de alguna manera tendrían que servir para esto. Y que una nueva Asamblea Legislativa también podría regular y realmente convertirlo en instituciones que funcionen para el control real de lo que se gasta y no para intereses partidarios. Pero si no tienen el presupuesto, muy difícilmente esto puede crecer en un futuro. Entonces, es ahí donde yo sí pondría un poquito más de ojo y quitaría algunos gastos. Para mí la publicidad, creo que de un gobierno, la única publicidad que un gobierno tendría que hacer es una publicidad educativa, como lo ha hecho en muchas ocasiones, informando el uso adecuado de la mascarilla, del COVID, que el jabón, que el alcohol gel, que hay que tener el distanciamiento, todo lo que vaya en pro de la educación de nuestro país. Pero lo demás, los gastos de publicidad, por ejemplo, o los gastos a ciertas carteras que han aumentado en este caso, creo que deberían, no sé, de alguna vez haberse revisado un poco más para evitar tanto gasto, ¿no? Porque quieras o no, igual, aunque nos acercamos ya más o menos a cómo se va a pagar el presupuesto del próximo año, pero lo que tenemos que evitar en un futuro es endeudarnos más. Ya la deuda está muy alta, el gobierno se ha metido en una deuda que ha incrementado, que provocaron también gobiernos de Arena en el pasado y también del FMLN posteriormente, y que hicieron crecer una deuda de una manera bastante alta, ¿no? Que no tendríamos que haber estado. En otras naciones la deuda es un poco menor y eso te da un margen para enfrentar situaciones como la de la pandemia, que de repente te obligan a tener un poco mayor de gastos y muchas veces ahí es donde tienes que pedir este tipo de financiamiento. Y fíjate, Alexis, que bueno, me llama la atención como el Fondo Monetario Internacional dio como una de sus recomendaciones a todos los países aumentar la inversión social para de esa manera pues, ir sacando la reactivación de la pandemia. Además, la CEPAL también llamó a no caer en austeridad y dinamizar la economía de los países por medio de la inversión pública. Entonces, me llama la atención cómo instituciones tan grandes a nivel internacional están llamando a que los países no vayan a caer en austeridad, porque si vos caes en austeridad después de una pandemia, es peligroso, pues, porque no hay forma de cómo reactivar el país nuevamente económicamente hablando. Así que, y a todo eso, pues eso está contemplado en el presupuesto 2021. Entiendo que para la IAIP se hizo la modificación de presupuesto porque se da una observación, pero también es algo que me llama también la atención porque en 2017 el FMLN presentó una cantidad mucho más baja de lo que se tenía, igual 2018. El 2019 para 2020 el presidente le incrementa el presupuesto al IAIP y este año pues creo que es un poquito más bajo que el del año pasado, pero estamos hablando que el de 2021 es más alto que FMLN presentó el 2017 y 2018 y eso que IAIP fue una iniciativa de su gobierno, vean, en los 10 años que estuvieron gobernando. Y es ahí justamente donde tienen que existir esos consensos. Sí. Porque hasta para el gasto tienes que ser inteligente, para hacerlo de una manera práctica. Si tú tienes el dinero y te vas a ir a comprar, por ejemplo, una plancha para tirar pupusas, obviamente vas a invertir en algo que te va a hacer producir más. Pero si te vas a comprar un televisor es para perder el tiempo. Entonces, hasta esas compras hasta esos gastos tienen que ser inteligentes en un momento crítico como el que estamos ya viviendo y el que vamos a vivir el próximo año. Entonces, este tipo de situaciones tiene que ser a través de un consenso, donde cada sector, las fuerzas vivas que le podemos llamar del Salvador, tengan que sacrificar algo. Porque de esto no salimos sin sacrificar algo, pero tiene que ser un consenso para llegar a un acuerdo de nación verdaderamente económico, fiscal, económico, y poder salir lo antes posible. Una de las preocupaciones que existe en la población salvadoreña y a raíz de toda la situación que vive también el país, que nos ha dejado y nos está dejando la pandemia del COVID-19,
es que en la próxima legislatura se pueda aprobar un aumento al IVA. ¿Qué opinan ustedes, y siendo legisladores, si llegan a la Asamblea Legislativa, qué harían si llega a existir una propuesta como esta? Porque ya hemos visto en otros países cómo han reaccionado también la población. Sí, de hecho, bueno, yo no lo he escuchado, pues lo he escuchado de manera de rumor de los partidos Arena, FMLN y Parker, que ese es su estandarte, pero al menos el presidente ya lo dijo, que no va a aumentar el IVA. Igual ya lo dijo el ministro Zelaya, que no lo vamos a aumentar, y de que si por casualidad te llegase una solicitud de aumento al IVA, creo que es de estudiarla muy bien, para ver si de verdad es sostenible económicamente después de una pandemia, ¿verdad? De que le aumentes al IVA. Entonces, pero de momento yo estoy seguro de que esa solicitud no llega en 2021 y espero que llegue en el momento pues más adecuado para el país y también para la empresa privada, que al final son también los que terminamos pagando, ¿verdad?, el IVA, y la población también termina siendo castigada por un aumento al IVA. Fíjate que por eso cuando te decía con lo de los consensos, tiene que ser una decisión tomada por todos los sectores del país. El ministro de Hacienda ha dicho enfáticamente en reiteradas ocasiones cuando le preguntan de que no va a haber aumento del IVA. Esperemos que no solamente sea una cuestión meramente electoral. Esperaría. Pero sí se tienen que tomar otras medidas económicas y medidas fiscales también de cara a una recuperación económica que nos va a costar bastante y que no va a ser de aquí al 2023 donde termine la pandemia, sino que va a durar mucho más allá, no solamente para alcanzar lo que teníamos antes del 2019, sino que para tratar de superarnos, porque la idea es superarnos como nación. Tenemos una deuda grande, tenemos muchas situaciones en contra. ¿Cómo vamos a salir de eso? ¿Qué medidas se van a aplicar? ¿Quiénes van a sacrificar un poquito más? Yo creo que hay otras medidas más allá de subirle al impuesto, que yo creo que el subirle al IVA, al final, muchos economistas dicen, al final lo que se hace es un traslado del IVA a la gente trabajadora, a los que compran un producto, mientras tanto los que producen pues le cargan en aumento del producto, el precio del producto, y ahí ellos no pierden nada, ¿no? Habría que analizar si eso es tan así o no, pero lo mencionan economistas. Lo cierto es que hay otras medidas que podrían ser para esta situación, para lo que se nos viene producto de la pandemia, creo que serían más ad hoc a lo que necesita El Salvador. Otro de los aspectos que van a ver los próximos legisladores de la Asamblea Legislativa es lo que va a llegar el 15 de septiembre del próximo año, cuando el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, lleve ya el paquete de propuestas de reforma a la Constitución de la República. Y iniciamos con Willy. ¿Qué tan urgente es una reforma a la Constitución? ¿Qué áreas como Nuevas Ideas y personalmente como Willy estaría dispuesto a cambiar de la actual Carta Magna? Hay puntos bien importantes que reformar de la Constitución. Quizás el más importante para ese tema de corrupción es que ya no prescriban los delitos de corrupción. Esa es una reforma constitucional que hay que hacer y que nos urge que la hagamos, ya que los actuales diputados, como al final, si vuelves a tomar reformas constitucionales, tocas el tema, para ellos es que queremos reelegir a Nayib Bukele en la presidencia, ¿verdad? Cuando vos analizas los tiempos no te dan. Entonces es un discurso que se les cae media vez analizar los tiempos de la reforma constitucional. Entonces sí, la batalla contra la corrupción es un tema primordial, el cual tenemos que reformar y que los delitos de corrupción pues no prescriban ya en nuestro país. Porque actualmente, si no me equivoco, son 10 años, después de 10 años ya no te pueden hacer nada. Aún así te hayas robado 500 mil millones de dólares, lo que sea que te haya llevado. Entonces, eso es una primordial. La segunda, pues, que el territorio salvadoreño en la Constitución aún no está tomado en cuenta en su totalidad, porque creo que no han tomado la parte marítima, y eso es muy importante, que nos vayamos ya apropiando de estos territorios, porque son los que van permitiendo también cambiar los rubros económicos y también la explotación de los recursos naturales, de cierta manera pues regularlos para que también no tengamos problemas más adelante. Entonces son de las medidas que el vicepresidente Félix Ulloa está presentando, y además de eso la protección medioambiental, que entiendo que ya va a ir
también en esa reforma constitucional que no está contemplada actualmente, y pues va también el énfasis en el tema medioambiental. Y personalmente pues esos dos temas a mí me interesan, ¿verdad? Que los delitos de corrupción no prescriban y también ir metiendo la protección al tema medioambiental dentro de la Constitución. ¿Qué se puede hacer para reformar los procesos de elección de los funcionarios de segundo grado? Pues también hay que reformarlos, pues de verdad hacer un buen proceso que te haga un filtro donde realmente el que es un de partido político se vaya para afuera, porque haya sido financista del partido político también para afuera, o militante, cosa que no vemos ahorita. Y aún existiendo un dictamen de la Sala Constitucional de inconstitucionalidad sobre el Procurador de Derechos Humanos, por ejemplo, sobre Apolonio, que es financista y militante del FMLN. Sobre Raúl Melara, quien era militante y también parte de Arena. Entonces, no se respetó ese dictamen y ahí estamos. Entonces, realmente la elección hay que ser más rigurosos con el filtro que se va a hacer y buscar un mecanismo adecuado entre todos los entes colegiados que están involucrados en esta área, ¿verdad? ¿Qué cambios se le pueden hacer? Y si Hernán Carrasco es electo como diputado, ¿qué esperaría que lleve también estas propuestas que va a enviar el Ejecutivo? Mira, primero yo no estoy de acuerdo completamente con lo que se está haciendo. Primero creo que no es el momento y segundo creo que no es la forma. Está el ejemplo de otros países que podemos seguir, donde tú para hacer una constitución creas una asamblea constituyente que está conformada por varios sectores, y aquí volvemos de nuevo a los consensos, varios sectores del país, y no te imaginas, pero hasta del sector que está comprometido para realizar este tipo de cambios ya grandes en la Constitución. Y creo que no es el momento porque hay demasiadas diferencias en este momento. Creo que las aguas se tienen que calmar un poquito como país, tenemos que pasar lo de la pandemia, tenemos que llegar a un estado más de tranquilidad como nación, previo a consensos sobre otras situaciones que son más importantes, porque la Constitución, así como está, creo que cumple los puntos más importantes como carta magna. Hay otros que tú los puedes cambiar, tú le puedes añadir. Hace poco se incluyó el derecho al agua, que son también situaciones muy importantes. Hay que ver la manera también de poder regular algo que también a la población no le ha gustado en el último tiempo, como es el fuero, donde hemos visto diputados que se aprovecharon del fuero y ahí están, y tendrían que haber sido para muchos juzgados, ¿no?, en el pasado. Entonces, sí hay cosas que cambiar, pero creo que tiene que ser de una manera consensuada, trabajada en conjunto con todos los sectores. Aquí lo que se está haciendo es que el doctor Ulloa está pidiendo, a cada sector está pidiéndole su opinión, pero yo creo que eso no basta, sino que se trata de hacer una mesa conjunta de todos los sectores y empezar a trabajarla. Desde el involucrado X, desde Juan Pérez hasta el último empresario, pasando por el médico, pasando por instituciones de salud, por cualquier agricultor y toda la gente que está involucrada en el día a día de nuestro país tendría que estar metido en esto si es que piensas hacer una nueva constitución. Y claro, teniendo como objetivo que va a ser para mejorar y para sumar, no para quitar. Tenemos un Estado democrático, un sistema republicano que funciona y una alternabilidad en los puestos que tiene su razón de ser. No es una forma caprichosa que digan nosotros vamos a dejar un periodo para que no pueda ser nuevamente presidente. Todo tiene su razón. Hay que tener cuidado con las personas que quieran perpetuarse en el puesto, porque el poder corrompe, el poder absoluto corrompe más. Cuando vas teniendo más poder, cuando vas teniendo más atribuciones también, eso se puede volver en tu contra. ¿Y las elecciones de segundo grado, cuál es la postura de la actual forma que se hace? ¿Se puede hacer reformas también a esto? Willy lo dijo claro, hay que buscar la manera en que las elecciones o los elegidos no pertenezcan de ninguna manera
a un partido político. A veces se vuelve un poco complicado porque hay gente que no pertenece a un partido político, que quizás nunca han dado en una elección, pero sí tiene su corazoncito un poquito inclinado a unos colores. Pero también y principalmente tú tienes que hacer una elección de gente capacitada. Que los requisitos para elegir a estas personas sean tan exigentes que no cualquiera va a llegar a ocupar estos puestos, y eso va a limitarte un poco también esta pertenencia a alguna institución, a algún partido político. Se nos ha acabado el tiempo, ha pasado rápido. Solo para que nuestros amigos tengan, y lo vamos a invitar nuevamente, ¿qué áreas, ya cuando sea el momento de hablar de propuestas, vamos a hablar de propuestas, pero qué áreas le gustaría trabajar a Willy si es electo como diputado? Sí, mira, en mi caso yo creo que el país necesita mucho mejoras en el tema medioambiental, y a veces pensamos medio ambiente solo arbolitos, ¿verdad? Pero no solamente es eso, también necesitamos una ley que regule a los contratistas, a las empresas constructoras, a quienes están también explotando los recursos naturales del país. Dentro de eso va la ley del agua, que necesitamos ya que tengamos una ley de agua después de más de 12 años, casi 15 años llevamos en discusiones de una ley de aguas, pero que no se aprueba porque ya sabemos los intereses económicos que existen detrás de ella, porque obviamente una ley de agua, si bien es cierto, no te garantiza que el agua llegue a todas las comunidades, pero sí te garantiza que no la estén explotando tanto. Y si la explotan, pues entonces que paguen por esa explotación, o que tengan un castigo si al final se terminan acabando un manto acuífero. Entonces, creo que son temas muy importantes después de la pandemia. La pandemia de verdad que ha marcado quizás un antes y un después en temas medioambientales. Y algo que acá en el país no tenemos, que muchas naciones lo tienen, que es el cuidado del patrimonio medioambiental y biodiversidad. Entonces eso acá no existe. Y sería también bueno irlo implementando, porque a medida que vas avanzando en esos temas, primero parás construcciones que no son permitidas. Y esas construcciones lo que hacen es que debilitan también el acceso al agua. Entonces no solamente es como reforestación, sino que dentro del medio ambiente hay muchas áreas que podemos ir reforzando para que de verdad y la ley de medio ambiente tenga los dientes necesarios para ir castigando todas estas acciones en contra del medio ambiente. En su área que usted quisiera trabajar si es electo como diputado. Mira, yo he trabajado mucho tiempo obviamente relacionado con el deporte. Y creo que es algo que nunca voy a poder despegarme de ello durante toda la vida. Yo pienso que el deporte es una forma de crear mejores ciudadanos, una forma de crear mejores ciudadanos que, con principios y valores, porque cada deporte te enseña eso. Segundo, más saludable. No sabes la cantidad de dinero que te puedes ahorrar como medicina preventiva a través del deporte y no esperar la medicina curativa. Eso es un aspecto. Y el otro importante también es que las personas que practican deporte están tan metidas en esto de la práctica del deporte que no les queda para andar pensando en hacer nada malo, ni distraerse. Entonces te aleja de todos esos problemas que puedan tener en las edades de la juventud, los jóvenes, o sentirse atraídos por estos grupos que puedan en determinado momento llevarlos a cometer un acto delictivo. Entonces creo que es importante en ese aspecto el deporte. Obviamente yo también como abogado y especialista en derecho de familia, eso me ha tenido muy de cerca con la familia. Y creo que la familia es, aparte que es la base, constitucionalmente la base de la sociedad, pero no la trabajamos. Trabajamos a las personas que están dentro de la familia, las trabajamos individualmente, y está bueno, porque hay que proteger a la mujer, hay que proteger al menor. Pero ¿quién protege a la familia como conjunto, como núcleo económico? Porque es el primer núcleo económico. ¿Ah? Y es el primer lugar donde también se le dan los principios y valores a las personas. Hay que trabajar un poquito más en esa situación. Un mensaje final que le quieran dejar a nuestros amigos y sus redes sociales también, ya que también las redes van a jugar un papel muy importante en los próximos comicios, y la gente de esa manera también puede ir conociendo sus opiniones que tengan sobre temas de país. Sí, bueno, yo nada más quizás pedirle a toda la población que nos sintoniza que se cuiden en estos momentos importantes, que nos estemos cuidando por la pandemia. Los casos van subiendo. Si bien es cierto, es una época de convivio entre familia y amigos, pero este año se caracteriza quizás por ser muy especial y hay que buscar nuevas formas de cómo estamos conviviendo con la familia. Mejor quédense en casa, disfrutándolos con ellos. Este año quizás ha unido más lazos familiares de lo normal. Así que, bueno, los queremos
sanos. El país, pues de verdad, el presidente está haciendo todas las medidas necesarias para poderlos proteger, pero la primera responsabilidad está en nosotros, que nos cuidemos y bueno, ustedes ya saben lo que necesitan para el siguiente año, cuáles son los cambios que el país necesita y esperamos pues que el siguiente año de verdad el país avance en los temas importantes para la familia como la educación, seguridad y también pues la salud, que ya necesitamos ir despegando como país y de verdad dejar de atrás todos estos 30 años que nos han hundido por tanto tiempo. Y en mis redes sociales pues me pueden buscar como Willy Ventura, así estoy en Twitter, en Facebook e Instagram, así me pueden buscar pues y para mí va a ser un gusto interactuar con todos ustedes. A mí me pueden encontrar como Hernán Carrasco en Facebook, HE Carrasco-503 en Twitter y en Instagram Hernán Carrasco 503 y también en mi sitio web hernancarrasco.sb. Sobre todo ahí porque me gusta tener interacción con la gente puede escribirme y decirme, mire, tiene en cuenta tal cosa dentro de sus proyectos y realmente ahí nos tomamos el tiempo para contestarle, para analizar cada una de los insumos que la gente nos está dando, porque creo que es importante. En las últimas semanas nos hemos dedicado a escuchar a las personas y independientemente del sector de la capital, y yo me imagino que eso debe ser a nivel nacional, pero independientemente del sector, la mayoría de la gente tiene los mismos problemas, tiene las mismas inquietudes. Hay que hacerle caso, eso es un indicio de lo que uno tiene que trabajar, de lo que uno tiene que tratar de buscar mejorar. Nosotros lo hemos tratado de hacer desde afuera de la política, como ciudadanos. Ahora lo estamos buscando desde adentro para tratar de cambiar todo esto. Les agradezco a ambos que han estado con nosotros este día. Gracias a vos, Alex. Y un verdadero placer. Los esperamos ya el próximo año que vengan nuevamente a debatir. Hoy sí ya con propuestas y temáticas que sé que a nuestra audiencia le va a interesar. Así que un verdadero gusto. Gracias, igual. A ustedes, amigos, les invito a que si no vieron por completo esta entrevista que hemos tenido este día con dos candidatos al departamento de San Salvador, con Hernán Carrasco del partido Vamos y Willy Ventura de Nuevas Ideas, a que en Facebook, Twitter y también nuestro canal de YouTube de ITV El Salvador lo puede encontrar. Y también a las 9 de la noche se repite este debate que hemos tenido este día. Los invito también a que a las 7 de la noche nos sintonicen en nuestro noticiero estelar y que estén muy pendientes de todo lo que ha sucedido en el día y que nosotros se los vamos a llevar a través de nuestras multiplataformas. Soy Alexis Juárez y me pueden encontrar como en redes sociales como @AlexisJuárezSB y ahí podemos interactuar y también enviarnos sus preguntas y comentarios para nuestros invitados que siempre traemos. Un verdadero gusto y les deseo que pasen un feliz día. Ya entregamos el proyecto del presupuesto 2021 a la Asamblea Legislativa, que tiene la inversión en bienestar social más alta en la historia de nuestro país. Por primera vez en décadas, más del 43% de un presupuesto se invertirá en 3 ejes vitales: salud, educación y seguridad. Invertiremos más de $1,000 millones para dar salud de calidad a los salvadoreños. Es un aumento del 37% con relación al presupuesto del año pasado. Así continuaremos transformando el sistema que encontramos abandonado y que con mucho esfuerzo empezamos a mejorar durante la pandemia. Por primera vez tenemos un hospital nacional eficiente y moderno. Por eso destinamos 60 millones para que el Hospital El Salvador se convierta en un centro médico integral para atender a los salvadoreños. A esto se sumará la construcción del nuevo Hospital Rosales y el nuevo hospital de la zona norte. Además, incluimos $34 millones de inversión en infraestructura y equipo para mejorar la red de hospitales públicos y unidades de salud. Después de tantos años de que el sector salud lo pidiera, nosotros daremos el 100% de escalafón a sus trabajadores. Pagaremos vacaciones y nocturnidad al personal rotativo de la red de hospitales, algo que no se hacía en el pasado.
Contrataremos en plazas fijas a todo el personal de salud que durante la pandemia trabajó temporalmente, como un reconocimiento a todo su esfuerzo, justo cuando más necesitábamos de ellos. Y por primera vez, más de 1,000 médicos en año social e internos recibirán una remuneración digna. Estamos comprometidos con abastecer el 100% de medicamentos y este presupuesto garantiza que siempre sea así. Fosalud tendrá abastecimiento total de insumos médicos, nivelación salarial y compensación económica para personal de primer nivel y pago de nocturnidad para turnos de 24 horas. Por primera vez tendremos laboratorios departamentales para atender a todos los pacientes de insuficiencia renal de El Salvador. Construiremos unidades de diálisis en los hospitales San Rafael, Sonsonate, San Vicente, La Unión y Sacamil para atender pacientes con insuficiencia renal crónica y responder a esta deuda histórica con quienes padecen esta enfermedad. Ampliaremos el sistema de emergencias médicas que ahora cubrirá San Miguel. También construiremos un centro de atención de emergencias en La Libertad. Nunca antes un gobierno había invertido tanto en salud como lo hemos hecho nosotros, y lo que viene será mucho mejor. Para nuestro gobierno siempre será prioridad invertir en la niñez. En el despacho de la primera dama, sentamos las bases para desarrollar al máximo sus habilidades. Por eso haremos una inversión millonaria en salud, educación y protección, con la política de apoyo al desarrollo infantil temprano, Crecer Juntos. Además de cuidar la salud de los salvadoreños, invertimos realmente en educación como nunca se había visto antes. Todo el personal del sistema educativo recibirá su escalafón completo. Este es el primer presupuesto en la historia de El Salvador con $1,300 millones para educación, que alcanza el 5% del Producto Interno Bruto. Así lograremos en año y medio lo que otros gobiernos solo prometieron. Romperemos la brecha digital en educación, entregando una computadora con internet a cada niño y niña que asista a una escuela pública en El Salvador. Son 1.3 millones de computadoras nuevas para conectar el presente con el futuro de nuestro país. También aumentaremos $100 al salario mensual de 50,000 docentes. El presupuesto de la Universidad de El Salvador tiene otro aumento sin precedentes. Son 15 millones más que el incremento del año pasado. Mejoraremos su infraestructura y construiremos 2 campus nuevos, uno en Chalatenango y otro en San Francisco Gotera. Garantizar la seguridad es una prioridad en este presupuesto. Reforzaremos el exitoso Plan Control Territorial, no solo para mantener la reducción histórica de homicidios y otros delitos, sino reducirlos aún más. Mejoraremos las condiciones de quienes garantizan la seguridad de los salvadoreños. Haremos un segundo aumento salarial de $100 mensuales a 26,000 policías, administrativos y operativos, así como a los 17,000 efectivos de la FAES. Continuaremos entregando los bonos mensuales y trimestrales que ya reciben los militares y policías, incluyendo los $200 mensuales para alimentación, para los que están desplegados en el Plan Control Territorial. Crearemos nuevas plazas para la Policía Nacional Civil y daremos el escalafón completo al personal. Por años, las delegaciones policiales han estado abandonadas. Destinamos más de $10 millones para mejorar sus instalaciones y equiparlas. Además, invertiremos más de $5 millones en infraestructura y equipamiento de la Academia Nacional de Seguridad Pública. También pagaremos más de $92 millones en pensiones a veteranos y excombatientes y daremos becas con 3.8 millones a sus hijos. Seguiremos mejorando la conectividad vial con una inversión de $52 millones para pavimentar carreteras a nivel nacional. Haremos cientos de obras de mitigación y repararemos las cárcavas que por años afectaron a miles de familias, con una inversión de casi $50 millones. Invertiremos en infraestructura para fomentar el turismo tras la pandemia. Surf City impulsará la economía y el desarrollo de nuestras playas. Mejoraremos centros turísticos en San Salvador, La Libertad, San Miguel, San Vicente y Usulután, con una inversión de $23 millones. Destinamos $56 millones para terminar el periférico Gerardo Barrios de San Miguel y reactivar la zona oriental. Complementaremos la última fase del Bypass de La Libertad.
Construiremos el nuevo puente fronterizo General Manuel José Arce en La Achadura para facilitar el comercio con otros países. Cerraremos un capítulo nefasto de la corrupción del pasado. Dejaremos atrás el Chaparral y tendremos nuestra nueva central hidroeléctrica 3 de febrero, con una inversión de $131 millones. También seguiremos reconstruyendo el tejido social con espacios lúdicos, deportivos y culturales para transformar las comunidades, mientras remodelamos y revitalizamos 50 centros históricos en todos los rincones de nuestro país. Invertiremos $15 millones en apoyar a los salvadoreños que viven en el exterior, con mejores instalaciones en los consulados, horarios de atención más amplios y trámites más ágiles. En agricultura, lanzaremos el Plan de Seguridad y Soberanía Alimentaria para ya no depender de importaciones para alimentar a nuestro pueblo. También transformaremos la Escuela Nacional de Agricultura, que durante décadas estuvo en el olvido. Este es el primer presupuesto que incluye el apoyo a las mujeres viveristas, con $6 millones ya establecidos en el presupuesto. Incluimos 30 millones en proyectos de vivienda para familias que viven en situación de vulnerabilidad. También destinaremos 15 millones en el proyecto Mi Primera Vivienda para profesionales, matrimonios jóvenes y madres solteras. Mejoraremos los controles tributarios y la recaudación fiscal con el Plan Antievasión, Plan Anticontrabando, la facturación electrónica y la amnistía fiscal. Ya tenemos el presupuesto elaborado. Sus apuestas son enormes y todo en un solo año. Pero debemos recuperarnos rápido del impacto de la pandemia que ha doblegado a potencias mundiales. Es un presupuesto integral, robusto y tiene el apoyo y la validación de organismos internacionales y la banca multilateral. Ahora solo hace falta voluntad política de los diputados. Debemos retomar el rumbo después del impacto de la pandemia y seguir construyendo el país que merecemos paso a paso con el presupuesto 2021. Gobierno de El Salvador. El 2020 fue un año que nos marcó, un año muy difícil, pero a pesar de las circunstancias, como Bandesal, rescatamos lo bueno y queremos hacerte parte de lo positivo. Nos transformamos y nos convertimos para ti en una nueva banca de desarrollo, moderna, dinámica, diferente. En junio, con el respaldo del presidente de la República, Nayib Bukele, logramos la transformación de la ley de Bandesal. Colocamos más de $271 millones en más de 10,000 nuevos créditos. Impactamos de forma positiva a las MIPYMES con créditos directos. Facilitamos el acceso a créditos con más de $38 millones en garantía. Lanzamos el Centro de Entrenamiento y Desarrollo Empresarial, SEDE, para apoyarte con asistencia técnica de calidad. Establecimos importantes alianzas con sectores públicos y privados. Realizamos operaciones exitosas con organismos de cooperación internacional. Y gracias a nuestra solidez, fuimos designados para administrar y ejecutar Firempresa para reactivar a las MIPYMES formales e informales afectadas por el COVID-19. El 2021 marcará de forma trascendental nuestra operatividad. Implementamos las siguientes medidas para cuidar de ti y de todos. Recuerda que únicamente será permitido el ingreso de 2 personas máximo para dejar y recibir pasajeros. Se ingresará al check-in en grupos de 10 personas por aerolínea. Al ingresar a la terminal, utiliza la alfombra de desinfección para zapatos y llantas de equipaje. Nuestro personal está listo para la toma de temperatura. Utiliza mascarilla en todo momento. Y recuerda respetar el distanciamiento físico. Sigue las recomendaciones y ten en cuenta que un reencuentro seguro es el mejor regalo en estas festividades. Este año hemos vivido juntos muchas cosas. Estuvimos con vos esperando la llegada de tu bebé. Nos esforzamos por brindarte una atención médica oportuna y darte todos los servicios necesarios durante la pandemia por COVID-19. Vigilamos hasta la última frontera del país. En esta época de fiestas, sigamos cuidándonos. Si nos necesitas, estaremos atendiéndote todos los días durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Porque la salud es primero. FOSALUD, Gobierno de El Salvador.
¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia, licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. Sabemos que te han regalado ropa cuando querías juguetes. Y después juguetes cuando querías ropa. Y que hasta a algunos les tocó cumplir años en Nochebuena. En la lotería sabemos que esta Navidad te merece ser suertudo. Y por eso ahora tu regalo viene más grande, con acumulado de $400,000, en el que participas comprando tu 20º en el punto de venta más cercano o con tu billetero. Esta Navidad te mereces ser suertudo. Lotería Nacional de Beneficencia. Recuerda regresar junto a los que te aman. Usar tu casco correctamente. Respetar los límites de velocidad establecidos. Usa siempre el paso peatonal. Cumple las reglas por una sociedad responsable, respetuosa y segura. La seguridad vial depende de todos. Cuidemos a los que conducen con nosotros. Respetar es avanzar. Gobierno de El Salvador.